¿Cuántos vinieron a una fiesta? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía la hermana, mi nombre es Juan Leguizamón, aleluya, y pertenezco al ministerio Restaurando Vidas, aleluya, ministerio evangelístico, aleluya, y gracias a Dios, aleluya, porque Dios me ha permitido en este día estar en la casa de papá, amén. Le traigo saludo de mi esposa, aleluya, la cual hoy no ha venido, es la secretaria del ministerio Jeremías 33, Amén. aleluya, y bueno, anda con una dolencia en su brazo y ha quedado en casa, pero bueno, ella dijo mandarle saludos, aunque no los conozcamos, aleluya, pero somos hermanos en Cristo, aleluya, ya llevamos 40 años juntos, toda una vida. Desde muy jóvenes nos pusimos de novio, aleluya, y después de pasar, recuerda que estuvimos 5 años de novio, no nos casamos rápido, pero aleluya, gracias a Dios que a pesar de las luchas, los procesos, las dificultades que hemos pasado, Dios nos ha permitido estar juntos, amén, aleluya, y gracias a Dios le doy por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y saben, aleluya, quizás a veces vamos a pensar, aleluya, que quizá uno se pone de acuerdo a veces, aleluya, en lo que vamos a predicar. Quizás vieron, a veces pensamos que nos mandamos un mensaje, aleluya, pero aleluya, quizás lo que yo vaya a compartir, aleluya, en esta hora es algo que Dios puso en mi corazón, en mi casa. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y quizás tenga, aleluya, un poco que ver con todo lo que han escuchado. Permítamelo aquí, lo voy a poner aquí, a ver si todavía hacemos lío. Dios la bendiga. Gracias por el agua. Y la Biblia es muy clara, aleluya. Y yo no sé por qué Dios ha traído esta palabra en este día, ya desde el principio, aleluya, hablándole al pueblo. Pero habla su Biblia allí en el libro de Santiago 1, aleluya, 19. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero tocar algunos versículos en este día, así que quédese sentado, no se ponga de pie, porque si no vamos a hacer un lío. Usted va a estar parándose y sentándose cada rato. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, allí en el libro de Santiago 1:19 dice: hacedores de la palabra. Aleluya. Ya creo que el título nos está hablando. Ya creo que el título nos está diciendo algo. Aleluya. Algo que quizás habló la hermana cuando pasó aquí adelante. Aleluya. Dios ya estaba preparando el mensaje. Ya Dios estaba hablándole al pueblo, a la iglesia. Aleluya. Y dice que por esto, mis amados hermanos, aleluya, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, aleluya, tardo para airarse, porque la ira del hombre, aleluya, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, aleluya, recibid, aleluya, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, aleluya, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y si va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, aleluya, en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que dice que no seamos solamente hacedores de la palabra. Aleluya. Sino que la palabra que recibimos, que la palabra que nos enseña, aleluya, la pongamos por obra. Aleluya. Porque muchas veces tenemos por costumbre solamente oír la palabra. Aleluya. Y quizás, como decía aquí la pastora, vieron, recibimos una palabra emocional
opcional a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, pero después nos cuesta ponerlo por obra. Aleluya. Quizás vieron, como decía la hermana, somos cristianos aparentando, aleluya, pero no realmente, aleluya, le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Aleluya. Sí, en casa, aleluya, quizás acá somos muy buenos, aleluya, nos conocemos como decía la Biblia, aleluya. Hay muchos hermanos, aleluya, que usted le pregunta, ¿dónde está el ciego Bartimeo? Y le dice el versículo, el capítulo y todo. Si usted me lo pregunta a mí, yo no me lo acuerdo, aleluya. Pero no es porque no leo la palabra, sino porque a veces me cuesta mucho retener las cosas, aleluya. Pero sé, aleluya, de lo que habla en la palabra de Bartimeo. Si usted quiere, yo se la puedo contar y decir sin leerla, aleluya. Pero no me acuerdo dónde está el versículo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo importante, aleluya, es quizás, aleluya, que pongamos esa palabra por obra, aleluya, realmente, aleluya, que lo que leemos, que lo que escuchamos, aleluya, que lo que Dios nos ha dejado escrito en este libro de la vida, aleluya. Yo siempre digo que es el mapa perfecto, aleluya, para encontrar el tesoro que el Dios, aleluya, está preparado para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si muchas veces nosotros, aleluya, escuchamos la palabra, pero cuando llegamos, como decía nuestra hermana, quizás nuestra casa, aleluya, también allí tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, con nuestros hijos, con nuestra esposa, aleluya, con nuestros vecinos, aleluya. Los vecinos, aleluya, no tienen que saber que tú eres cristiano evangélico porque sales de tu casa con lindos zapatos, con una linda camisa, con una linda corbata y la Biblia bajo el brazo, aleluya. A veces, muchas veces nos creemos, aleluya, que la Biblia bajo el brazo nos va a salvar. Nos creemos que una linda corbata, unos lindos zapatos, aleluya. Yo no vine a regalar televisores en esta noche, le vengo avisando, aleluya. Yo no vengo a regalarle viaje a nadie, aleluya. Yo vengo a hablarle de la palabra del Señor, una palabra que quebranta los corazones, que quebranta la vida, aleluya. Porque para ir, aleluya, a esa tierra prometida que el Señor, aleluya, ha preparado para nosotros, tenemos que consagrarnos, aleluya. Tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestra vida, aleluya. Ser, como dice la palabra, hacedores, aleluya, de ella, y no solamente oidores. Mi alma le alaba a Dios. Pero también quiero hablarte allí en el libro de Efesios, aleluya. Dice, mira el libro de los Efesios, alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Efesios 4:22, aleluya. Pero yo le voy a leer un poquito de más arriba, aleluya. Pero dice, la nueva vida en Cristo, tiene allí por título, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, aleluya, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por su dureza de su corazón, los cuales, aleluya, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad, aleluya, que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos, aleluya, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Él estaba diciendo aquí, aleluya, revestido del nuevo hombre, apartate, aleluya, de aquel viejo hombre, sacalo de tu vida, aleluya, aquellas cosas que quizás en un momento de tu vida te apartaron de la presencia de Dios, aquellas cosas que quizás muchas veces no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, aleluya, tenemos, aleluya, que abandonarla. Y también dice aquí en el libro de Colosenses 3:5, aleluya, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosa
aleluya, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí estos 3 capítulos, estos versículos nos hablan prácticamente de lo mismo. Aleluya. Que nos apartemos del mal, que debemos cambiar nuestra vida. Aleluya. Que tenemos que ser nuevas personas, mejores personas. Aleluya. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Hay algo que está ya establecido para el hombre y para la mujer. Aleluya. Salir de, aleluya, de esa vida pagana, de esa vida llena de adulterio, esa vida llena de fornicación, esa vida, aleluya, llena de cosas tremendas que hay en nuestra vida. Aleluya. Para realmente poder ser nuevas criaturas, para poder realmente llegar a aquellas personas, aleluya, sin esa linda corbata, sin esos lindos zapatos, sin nada de eso, aleluya, que aparenta muchas veces cosas que no son reales en nuestra vida, sino realmente, aleluya, llevarle una palabra de salvación, de esperanza, aleluya, una palabra, aleluya, que los cambie, aleluya, una palabra, aleluya, que realmente quebrante sus corazones. Y hay alguien que entendió algo de esto. Hay alguien, aleluya, y yo quiero, aleluya, llevarte en este día, aleluya, allí al libro de Samuel. El libro de Samuel cuenta una historia, aleluya, donde David, Samuel 6, aleluya, cuenta una historia donde David, aleluya, intenta llevar el arca de Jehová, aleluya, allí devolverla al pueblo, aleluya, y David toma una mala decisión, aleluya. David, aleluya, quiso hacer algo bueno, aleluya, a su parecer realmente, aleluya, dice David que hizo un carro nuevo, puso buenos bueyes, hizo algo bonito, aleluya, para llevar el arca, la presencia del Señor, aleluya, llevarla a la tierra donde pertenecía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la ira de Jehová, aleluya, cayó sobre aquel hombre, aleluya, que quiso tocar el arca, aleluya, y cayó muerto, aleluya, en aquel mismo momento. La Biblia cuenta la historia, aleluya, que allí el arca estuvo, aleluya, durante 20 años en la casa de Abimelech, aleluya. Allí estaba el arca de Jehová durante 20 años en una casa, en una familia. Los hijos estaban, aleluya, así consagrados, aleluya, para poder, aleluya, cuidar esa arca, estaba allí la presencia del Señor. Pero cuenta la historia que durante 20 años en la casa de Abimelech no pasó nada. Aleluya. Muchas veces venimos a la iglesia durante muchos años y en nuestra casa no pasa nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos, aleluya, que fuimos siempre, aleluya, con una apariencia engañosa, aleluya, porque oímos muy lindamente la palabra, pero no la ponemos por obra, aleluya. Allí seguimos muchas veces mirando cosas raras en la televisión, quizás muchas veces, aleluya, en los celulares, aleluya, hay todavía personas que todavía se están atrapadas allí en los vicios de andar mirando pornografía y de andar mirando tantas cosas en la tele y allí en los celulares. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún gente que viene a la iglesia, aún gente, aleluya, que han oído muy lindo la palabra, pero no la han puesto por obra, aleluya. Pero saben, en aquel momento, aleluya, estos jóvenes, aleluya, que tenían esa responsabilidad de cuidar el arca del Señor, aleluya, ¿qué sucedió en su casa? Nada, no pasaba nada, no había un crecimiento, no había una bendición, no había una restauración, no había nada en su familia que ellos pudieran contar algo nuevo, decir, wow, ¿saben qué está pasando en mi casa? La gloria de Dios se manifestó, aleluya, descendió el poder de Dios sobre mis hijos, sobre mi esposa, aleluya, que estaba allí atrapada por el vicio quizás del alcohol, de la droga, de la delincuencia, aleluya, cayó sobre ella y la gloria de Dios se manifestó y ella salió de aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero somos nosotros, aleluya, lo que tenemos que demostrar como hijos, aleluya, que tenemos la gloria, la presencia de papá en nuestra vida. Si nosotros no oramos, nuestros hijos no se van a arrodillar a orar, aleluya. Si nosotros, aleluya, no marcamos una diferencia en la vida de nuestra familia, aleluya, nada va a suceder en nuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, a mí me pasó algo hace unos años en Santiago del Estero. ¿Cuántos santiagueños hay acá? Ninguno. Bueno, menos mal porque son todos los santiagueños. Aleluya. Me mando un saludo a todos mis hermanos de Santiago. Algo me sucedió en Santiago del Estero. Yo llegué a Santiago del Estero como a las 12 de la noche.
aleluya, allí con el pastor Domingo y un otro hermano más, alabado sea Jesús. Allí en Campo Gallo, llenos de tierra, cansados después de haber manejado todo el día. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos acostamos a dormir, qué sé yo, como a la 1 de la mañana, que a las 5 de la mañana estaba sonando un celular. Era el celular del encargado de la iglesia y yo me levanté y le dije, ¿qué pasa, Roberto? Sí, pastor, decía, sí, pastor. Yo le digo, ¿pasó algo? No, me dice, acá a las 6 de la mañana la iglesia tiene que estar abierta, pastor. Me dice, le digo, ¿por qué? Porque aquí, aleluya, se abre el monte de oración a las 6 de la mañana y la gente empieza a venir a buscar de Dios, a clamar a Dios antes de irse a trabajar, los niños antes de ir al colegio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué hicimos? Aquellos que habíamos llegado cansados, nos tuvimos que levantar y tuvimos que ir allí, a la casa de papá, a buscar de Dios, porque la gente tenía que venir y nos tenía que encontrar ahí. Aleluya, alabando y clamando el nombre del Señor. Y así fueron todos nuestros días de estar allí en Santiago del Estero. Eran las 4, las 5 de la mañana y ya estábamos levantados, a pesar de que a veces nos acostábamos re tarde, cansados. Íbamos a buscar a Dios, aleluya, y a veces nos encontrábamos a las hermanas, porque a veces íbamos a la otra iglesia central que estaba allí como a 3 kilómetros y las veíamos a las hermanas, algunas saliendo de la iglesia y algunas llegando, caminando, aleluya, quizás algunos 2 o 3 kilómetros, sin Uber, sin moto, sin nada por el estilo. Allí llegaban las hermanas y nosotros decíamos, hermano, usted viene a orar. Sí, venimos a orar. Vieron, para nosotros era una gran sorpresa, para nosotros era algo nuevo. Y allí Dios quebrantó mi corazón, aleluya, diciéndome, ustedes tienen todo, las comodidades, aleluya, allá, aleluya, y les cuesta tanto buscar de mi presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y una meta me puse de poder levantarme por las madrugadas y buscarlo a Dios, aleluya, darle gloria a ese Dios, aleluya, que un día me rescató de donde yo me encontraba. Alabanza al Rey que vive, aleluya. Por eso, ¿saben qué? Es allí donde empiezan a suceder los milagros. Es allí donde podemos ver, aleluya, a nuestros hijos que empiezan a ser cambiados, transformados, que Dios extiende su mano, rompe esas cadenas o yugos, aleluya, la esclavitud que quizás por muchos años lo tuvo atrapado en los vicios, aleluya, pero es allí donde nosotros estamos clamando y gimiendo en la presencia del Señor. Es cuando esa presencia empieza a obrar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Aleluya, con aquella arca, David, aleluya, no la pudo llevar al lugar donde él quería, aleluya, y tomó una decisión David, aleluya, de llevarla ¿dónde? A la casa de Obed-edom. Y dice, aleluya, en el 2 de Samuel 6:9 dice, y teniendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom, Geteo. Aleluya. ¿A dónde la llevó? A la casa de Obed-edom. Qué loco estaba David. David dijo, yo no puedo llevar el arca a mi casa, yo no puedo llevar el arca a mi tierra, pero la dejo en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom era Geteo. Obed-edom no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Era, aleluya, un hombre que se dedicaba al paganismo, a la idolatría. Aleluya, era un montón de cosas. Su vida era un desastre, su familia estaba destruida, desarmada. Pero allí cayó el arca de Jehová, la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom. Aleluya, aleluya, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a su casa. Alabado el nombre del Señor. Yo me imagino a Obed-edom, aleluya, en aquel lugar, aleluya, de repente llegando el arca de Jehová, aleluya. David no le interesó si Dios iba a destruir a Obed-edom. A David no le importó nada, solamente le importaba en ese momento que el arca no llegue a su tierra, porque David tuvo miedo de que la manifestación de Dios haga una destrucción quizás en su ciudad, y la dejó en la casa de Obed-edom. Y yo me lo imagino a Obed-edom cuando llegó el arca hacia su casa y dijo, wow, acá está el arca, aleluya, ¿y qué vamos a hacer con el arca? Y dijo, empezá a sacar las estatuas, aleluya, que adoramos hasta ahora afuera, aleluya, hagámosle un lugar al arca de Jehová, aleluya, y empezó a sacar aquello, todo lo malo de su vida, aleluya, allí empezó a sacar todas esas estatuas que él adoraba, allí empezó a sacar la idolatría de su casa, allí empezó a sacar la fornicación de su casa, allí empezó a sacar el adulterio de dentro de su casa.
casa. Allí empezó a sacar la maldad dentro de su casa, todo para afuera, porque estaba la presencia de Dios en su casa. Y él había entendido que si la presencia de Dios había venido a su casa, era porque Dios tenía un propósito con su vida, era porque él quería hacer algo con, aleluya, con su casa, con su familia, con sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Hace muchos años atrás, aleluya, esa presencia de Jehová llegó a mi casa, llegó a mi vida. Yo era un joven que estaba perdido en las drogas. Durante muchos años tomé marihuana, tomé pastillas, me inyecté cocaína, sal de anfetamina, por eso tengo marcas en mis brazos todavía. Aleluya, que llevo quizás como un testimonio de lo que Dios ha hecho y lo grande que es este Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero un día, aleluya, tuve la suerte, el amor y la misericordia de este Dios, aleluya, que lo primero que hizo, y yo siempre digo, aleluya, destapó mis oídos para poder escuchar su voz. Por eso cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si él era el que estaban esperando, le dijo: quédate tranquilo que los sordos oyen. Y muchos decimos: wow, allí estaba uno que muchas veces fue sordo, mucho tiempo fue sordo, aleluya, y le devolvió la audición. Yo oía, aleluya, pero no podía escuchar la voz de papá, aleluya. Y Dios tuvo que destapar mi audición, aleluya, para poder escuchar lo que Él me estaba diciendo, aleluya. Y sabe lo primero que me dijo: vení a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, aleluya. Yo agarré esa palabra para mi vida, aleluya. Yo estaba trabajando, aleluya, allí en una obra afuera haciendo mezcla, aleluya, y escuché esa voz, aleluya, que siempre digo que era una avioneta que estaba haciendo publicidad porque había una campaña, aleluya, que hacía Claudio Freyson, aleluya, allí en el Parque Sarmiento. Aleluya, y yo escuché solamente eso: venía a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo lo haré descansar. Y yo agarré eso para mí y dije: esta es mi oportunidad, esta es la oportunidad de mi vida, este es el llamado que Dios me está haciendo, aleluya, que me vuelva a Él, que vaya a Él, aleluya, que Él va a sacarme de esta situación en la que me encuentro, aleluya. Yo tenía una familia desarmada, aleluya, no con mi esposa, porque siempre fue una guerrera que me sostuvo, que me aguantó, que me soportó, que a pesar de que muchas veces le fallé, aleluya, ella abría la puerta de mi casa cuando yo llegaba después de 3, 4 días de andar de gira, todo ensangrentado, aleluya, porque, ¿saben? Cuando uno se inyecta, aleluya, después le llega a una hasta el temor, aleluya, y se baja quizá la manga de la camisa tan rápido que después nos empezamos a ensuciar todo, aleluya, y allí, aleluya, mi esposa igual me abría la puerta, y yo así con lágrimas, con llanto y con tantas cosas pidiéndole perdón, pero era un perdón pasajero, un perdón de engaño, aleluya. Pero saben, siempre me dijo: ven y acuéstate aquí al lado mío. Yo me quería tirar en cualquier lado, yo decía: déjame dormir en el sillón, allí en cualquier rincón, aleluya, tírame una abrazada, aleluya. Y ella me decía siempre: no, yo quiero que esté aquí a mi lado, en nuestra cama, en nuestro lecho, aleluya. Y siempre, aleluya, abrió la puerta, aleluya, para que yo esté al lado de ella. Por eso siempre digo que fue una tremenda guerrera, a pesar de que no conocía a Cristo, a pesar de que no conocía este amor y esta misericordia, aleluya, había algo que se estaba gestando, había algo que Dios estaba preparando. Por eso la Biblia dice que de lo menospreciado Dios hace cosas grandes. Alabanza al Rey que vive. El mismo día que Dios habla a mi vida, aleluya, y que yo venía contento de mi trabajo, muy feliz, aleluya, mi esposa, aleluya, el enemigo le habló, aleluya, y le dijo: vete y tírate debajo de un colectivo juntamente con tu hijo, aleluya, porque tu esposo nunca va a cambiar, tu esposo nunca va a ser una persona buena, aleluya, tu esposo, aleluya, va a ser siempre un drogadicto, aleluya. Y saben lo que hizo mi esposa: agarró a mi hijo de la mano y se fue a tirar debajo de un colectivo. Mi alma le alaba al Rey, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito, y el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y un ángel del Señor, yo siempre digo, salió al encuentro de mi esposa, porque Dios mandó una pastora, aleluya, que vivía a la vuelta de mi casa, y cuando ella iba camino a tirarse debajo de un colectivo, ella salió al encuentro y la metió dentro de su casa. Mi alma le alaba a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y no permitió, aleluya, eso aconteciera. Y pude entregar mi corazón a Dios. Pude llegar a aquella campaña y decirle: papá, no me quiero drogar más. Lo único que sabía decirle:
levanté mis manos, aleluya, le decía, papá, yo no me quiero drogar más, no quiero pasar más por esta situación, no quiero pasar más por esto, aleluya, no quiero, aleluya, ver a mi familia que se destruya. Y ese mismo día, aleluya, yo esperaba que en la plataforma baje Claudio Freyson y ore por mi vida. Yo lo vi a Claudio tirando el saco y cayendo cualquier cantidad de gente. Yo decía, wow, ahora va a bajar y va a poner sus manos sobre mí, aleluya, y Dios va a hacer, aleluya, que se termine este desierto en mi vida. Pero no, allí no bajó Claudio. Yo siempre digo, me encontré con el joven que barría la alfombra de la campaña. Cuando terminaba, vieron que junta la tierra, porque la alfombra se llena de tierra, y yo digo, era ese jovencito, porque era muy joven, muy pequeño. Y ese joven vino y me abrazó. Y cuando él me abrazó, yo sentí un fuego de parte de Dios, aleluya, en mi vida, aleluya. Y sabe, ese fuego me abrazó. Y desde ese día, nunca más, aleluya, toqué la droga. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Jesús usó ese pequeño, sin nombre, sin corbata, en zapatilla, en pantalón de jean, en remerita, aleluya, para que un milagro suceda en mi vida. Aleluya. Por eso muchas veces, miren, esperamos allí el que venga con mucha cadenita, muchos collares, muchos relojes, muchos zapatos de colores, aleluya, para que nos hable. Pero Dios usa quizás una piedra, aleluya, para hablarnos, para hacer cosas en nuestra vida. Y ese milagro sucedió en mi vida, aleluya, y entendí que tenía que empezar a cambiar, entendí, aleluya, que, aleluya, había un propósito conmigo, con mi familia, aleluya, que le entregué allí mi vida, mi corazón al Señor, y empecé a sacar de mí todo lo malo, todo aquello que me impedía ver la gloria de Dios. Y después de algún tiempo que estábamos ya trabajando en la iglesia, aleluya, ya estábamos allí firmes, estábamos ya trabajando en las campañas, aleluya, allí ya estaba yo, aleluya, muy metido con las campañas de Calvo Anacondia, aleluya, siendo camillero, aleluya, y ya me estaban metiendo ahí en el fuego de hacer liberación, aleluya, y allí, aleluya, en Podestá íbamos a hacer una campaña, o en Martín Coronado, aleluya, donde venía Carlos a predicar. Y ese mismo día, aleluya, yo hacía un tiempo que estaba muy sintiéndome mal de mi estómago. Yo sentía como que tenía una piedra en mi estómago y me mandaron a hacer estudios, aleluya, de toda clase, aleluya. Y en ese estudio que me lo daban el mismo día que empezamos a organizar la campaña, aleluya, cuando voy a ver al médico, el médico me dijo, Juan, tenés SIDA. Y de esto te vas a morir. Wow. ¿Se imaginan? Mi esposa embarazada, esperando a nuestra hija, aleluya, ya teníamos a nuestro hijo, estábamos trabajando allí con todo el fuego encendido y de repente parecía que un balde de agua fría apagaba el fuego, aleluya, y la iglesia quedaba al lado del médico y me fui corriendo a la iglesia y me postré en la presencia del Señor y yo le decía a Dios, Señor, tú no me sacaste de la droga para yo morirme así. Tú no me sacaste de esta situación en la que me encontraba, aleluya, para que hoy doy cuenta, aquellos que me conocieron me burlen, aleluya, diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Tú no me sacaste de esto, Señor, Padre, para hacer vergüenza. Pero dime cómo le digo a mi esposa, yo le decía, de que ahora ella va a tener SIDA por culpa mía, de que mi hijo va a tener SIDA por culpa mía y de que la bebé que está por nacer va a tener SIDA por culpa mía. Dime cómo yo se lo digo, aleluya. Pero no tuve que abrir mi boca, porque en el mismo momento que yo estaba clamando, mi esposa se estaba bañando, nos teníamos que encontrar en la puerta de la iglesia, aleluya, y ella vio una visión de parte de Dios allí en el baño, aleluya, y Dios le mostró dónde nos íbamos a encontrar, aleluya, y le dijo, cuando llegues allí, al lado de mis siervos, aleluya, levanta tu mano y dile así, dice el Señor, que se quede tranquilo, porque yo ya lo sané de mi alma, le alaba al Rey, aleluya. De llevar esa carga en mi vida, pero cuando ella soltó la palabra yo la agarré para mí, aleluya, y empecé a declararlo sobre mi vida, aleluya. A todos les decía, el diablo me dijo que tengo SIDA, pero mi Dios me dijo que me sanó, aleluya. Quédense tranquilos, yo les decía
decía, porque un día me verán sano. Aleluya, yo sé lo que es la lepra. Yo conocí la lepra, aleluya, porque a mí se me caían los pedazos de carne de mi pierna, de mi brazo, y tenía una gran ceborrea en mi cabeza. Aleluya, que cuando me tocaba caía como una gran nieve en el suelo. Aleluya, pero a pesar de eso, yo declaraba que estaba sano. Los médicos me decían, pibe, tú estás loco. Aleluya, yo le dije, este loco un día estará en la televisión contando que Cristo, aleluya, hizo un cambio en mi vida y me sanó de SIDA. Y yo no me decían, acá tenés para que tomé 40 pastillas por día porque son conejitos de India, y para esto, aleluya, no hay nada. Mi alma alaba. Pasaron algunos años que tuve que soportar el desierto. El desierto muchas veces del desprecio, el desierto muchas veces de que nadie tome mate contigo, el desierto muchas veces de no poder quizás a veces hasta tener el temor ese de tocar a tus hijos, porque aleluya, ya había un milagro que había sucedido y que mi esposa estaba sana y que los niños estaban sanos. Aleluya, ya había algo que estaba sucediendo. Cuando me dijeron que ellos estaban sanos, yo dije, Señor, gracias. Si esta carga tengo que llevarla yo, aleluya, no importa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me diste, aleluya, la victoria de que mi esposa está sana y que los niños están sanos. Pero Dios me había prometido sanidad también para mi cuerpo. Después de algunos años, aleluya, de pasar, aleluya, por ese desierto, llegó el momento en mi vida de que un día cuando fui a hacerme los análisis, aleluya, me daba no detectable. Aleluya. Y hasta el día de hoy, este análisis hace 10 días que lo tengo. Si alguno sabe medicina y lo quiere leer, aquí está. Dice que el virus del SIDA es no detectable. Aleluya, mi alma le alaba a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios promete algo, Dios lo hace. Amén. Cuando unimos nuestro corazón, Dios cambia, Dios transforma. Aleluya. Dios de León había entendido esto, aleluya, que si él, aleluya, renunciaba a todo su pasado, si él renunciaba a todo aquello, aleluya, a toda la idolatría, aleluya, Dios sanaría su tierra, Dios sanaría su familia, Dios haría grandes cosas con él, aleluya. Dios de León sacó todo aquello de su vida, empezó a deshacerse de toda maldición, empezó a deshacerse de todo su pasado, aleluya, para empezar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, la roca fuerte, aleluya. Él empezó a cambiar, aleluya, sus hijos cambiaron, su esposa cambió, aleluya, y la gente, aleluya, y aquí del pueblo empezó a murmurar y a decir, algo está pasando en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom ya no es el mismo. En la casa de Obed-Edom antes se escuchaban griterío y decir malas palabras, ahora en la casa de Obed-Edom se escuchan alabanza. En la casa de Obed-Edom sus hijos, aleluya, estaban allí en la delincuencia, en la droga, en la prostitución, pero ahora Dios los cambió, los transformó, hizo de ellos nuevas criaturas. Alabanza al Rey que vive. Pero para que suceda eso, Obed-Edom tuvo que ser obediente. Obed-Edom tuvo que cambiar, tomar una decisión, aleluya, de apartarse de todo lo malo para empezar a recibir lo bueno de parte de Dios. Y dice, aleluya, en el 12, que fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó, aleluya, con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué sucedió? David tuvo que entender, aleluya, que no era con caballo, que no era con carro, aleluya, sino que David tuvo que entender que la presencia de Dios había que llevarla al lomo de hombre, aleluya, porque así estaba escrito. Que a veces no es como nosotros queremos, como Dios quiere. A veces nosotros queremos hacer cosas como nosotros queremos, a nuestro parecer. Y no es como a nosotros nos parece, sino como Dios ha dejado escrito en el libro de la vida. David había, aleluya, creído que le vamos a hacer un carro nuevo, le vamos a poner huellas, le vamos a poner soguita de colores, aleluya, todo lo mejor, aleluya. Pero Dios, aleluya, quería que su presencia vaya al lomo de hombre. Su presencia, aleluya, la lleves tú, la lleve yo, aleluya, que nosotros seamos esos portadores, como cantábamos recién. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar, aleluya. Si tu presencia no me acompaña, no me permita salir. Si tu presencia no está conmigo, Señor, no me dejes hacer nada, aleluya, porque
porque solo nada somos y nada podemos hacer. Amén. Y solo tomamos malas decisiones, y solo cerramos, y solo pecamos, aleluya. Allí había buenas noticias. La gente estaba hablando de Obed-Edom, diciendo: en la casa de Obed-Edom hay algo está sucediendo, aleluya, algo está pasando, hay un fuego de parte de Dios que se empezó a encender. Los hijos que no venían a la casa de Obed-Edom empezaron a venir, aleluya. Había una transformación tremenda en la casa de Obed-Edom, que David escuchó y tomó la decisión de querer llevar el arca, aleluya, a su ciudad. Pero yo me imagino cuando allí llegó David a la casa de Obed-Edom y le tocó la puerta, aleluya, y Obed-Edom lo atendió y le dijo: ¿qué pasa, David? Le digo: yo vengo a buscar el arca. Aleluya. Yo me imagino diciéndole Obed-Edom a David: para, Obed-Edom, un cachito, que voy hasta adentro y vuelvo. Y cuando Obed-Edom salió, aleluya, salió con toda su valija, la mochila, el carrito del nene, todo allí preparado Obed-Edom, porque Obed-Edom le dijo: si tú te llevas el arca, yo me voy con ella, aleluya, porque si la presencia de Dios se va contigo, aleluya, yo me voy detrás de la presencia de mi papá, porque la presencia fue la que cambió mi familia, aleluya. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob fue el que restauró, sanó mi casa, me bendijo, me prosperó, aleluya. Y yo sigo la presencia de Jehová. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe lo que sucedió? Aleluya. Que fue tan tremenda la bendición de Dios en la casa de Obed-Edom, que de Obed-Edom se fue. Y es real que Obed-Edom se fue con David. Aleluya. Obed-Edom no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, como nosotros. Éramos pecadores, éramos gentiles, pero aún así Dios tomó la determinación de enviar a su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Él nos ha permitido hoy, aleluya, estar aquí reunidos por amor y por misericordia de Él, porque somos hijos por gracia. Aleluya. Y que papá no corrija a su hijo, decía su hermana. Yo siempre digo que papá no quiere el bien para su hijo. Que papá no le enseña y trata de que su hijo salga bueno, que haga lo mejor. Aleluya. Que no haga lo que uno hizo. Por lo menos nosotros. No hay papás que no le importa quizá. Aleluya. Pero yo siempre trato de romper con esa maldición y decirle al Señor: yo no quiero que mis hijos pisen la tierra que yo pisé. Aleluya. Yo no quiero que mis hijos ni siquiera, aleluya, conozcan la droga. Aleluya. Ni siquiera el olor, papá. Aleluya. Ni que, aleluya, tomen alcohol ni nada por el estilo. Porque yo ya lo pasé. Alabanza al Rey que vive. Y Obed-Edom, aleluya, con toda su familia, con todos sus hijos, se fueron, aleluya, detrás del arca de la presencia del Señor. ¿Y saben lo que sucedió? Que 62 personas de la familia de Obed-Edom trabajaron en la casa de Jehová. Todos sus hijos trabajaban en la casa de Jehová. Toda su familia trabajó en la casa de Jehová, y Obed-Edom no tenía nada que ver. Y muchas veces nosotros pasamos 20 años dentro de la iglesia, y cuando viene el hermanito que hace 3 meses que está y el pastor le da la oportunidad, ya empezamos a hablar de él y lo criticamos. Y le decimos: ¿y este quién es? Hace 3 meses que llegó a la iglesia, aleluya, y ya él está predicando, ya está hablando de la palabra, ya está haciendo cosas, aleluya. Y yo hace 20 años que estoy aquí, pero durante 20 años nunca la presencia de Dios te importó. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca te importó cambiar. Siempre fuiste algo que aparentaba ser cristiano. Y a veces caminamos, aleluya, pero no, aleluya, demostramos lo que somos. Quizás ese vecino, esa vecina que tienes a tu lado, todavía no la trajiste a la iglesia. Como decía nuestra hermana, ¿por qué? Porque todavía no hay un cambio en tu casa, no hay un cambio en tu familia, no hay un cambio en la vida de tus hijos. Aleluya. Yo siempre digo: miren, que cuando conocimos al Señor en mi casa tuvimos que comprar platos plásticos. Yo conocí los platos voladores. Aleluya, los vasos voladores, la taza voladora. Conocí todo en mi casa. Pero lo compramos de plástico para no lastimarnos.
Aleluya. Porque era tremendo. ¿Saben? Dios me había perdonado. Yo había entregado mi corazón a Cristo. Estábamos en la iglesia, aleluya, pero mi esposa por ahí vino, se le encendía la ira y se acordaba de todo lo que le había hecho. Aleluya. Y empezábamos a discutir y empezábamos a gritar y empezábamos a decir un montón de cosas. Porque todavía no había podido perdonarme. Porque todavía no se podía haber sacado esa raíz de amargura de su corazón, de su vida. Pero un día, en la iglesia estábamos allí. Aleluya. Y llegó una palabra a su vida, a su corazón, sin que nadie le hable. Digamos, de persona, ¿no? Y le dijo, ¿quién eres tú para no perdonarlo si yo ya lo perdoné? Aleluya. Y desde allí empecé a poder comprar platos de vidrio, vasos de vidrio, tazas de vidrio. Aleluya. Dejamos el plástico de lado. Aleluya. Ya no volaban más los platos en mi casa. Aleluya. Sino que hubo paz. Aleluya. Aquellos gritos se convirtieron en alabanza. Aleluya. Porque gracias a Dios. Aleluya. Mira, yo siempre digo, mi esposa no sabe nada de música. No sabe ni lo que es el do, ni el la, ni el re, ni el mi, ni nada por el estilo. No conoce nada de música. El pastor Francisco, el pastor Domingo lo saben. Aleluya. Pero Dios le dio un talento de alabanza, de cantarle a Dios, aleluya, con todo su corazón. Ella pone un play, aleluya, de cualquier música, aleluya, y ella canta, aleluya. Y gracias a Dios que Dios le dio ese talento, porque ya no grita más, sino que ahora alaba al Señor. Ella se levanta a la mañana y pone su música, y los vecinos de al lado y en el otro lado lo escuchan cantar, aleluya, como la calandria a la mañana. Un cambio, una restauración, una bendición, aleluya, porque la presencia de Dios llegó a mi casa. Y si quizás esa presencia de Dios realmente llegó a tu casa, no la desperdicies. Si realmente esa presencia de Dios llegó a tu casa, no la ignores, no la eches por menos. Empieza a obedecer la palabra del Señor, que es muy fácil, muy sencilla. Decía la hermana, muchas veces perdemos 3, 4 horas mirando una película, aleluya, y a veces muchos se ponen a mirar esa película de terror que hay ahora, aleluya. Yo a veces cuando voy cambiando la tele, aleluya, y uno ve la monja, el payaso y todo eso, toda película de terror, y lo dejamos a los niños ver esas cosas muchas veces. En vez de quizás poner una película cristiana, un dibujito cristiano, aleluya, que puedan aprender. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa en las iglesias cuando los niños se empiezan a portar mal? Los papás, que hacemos, le damos celular. Y no sabemos ni lo que están mirando los pibes. Nos queremos entretener con el celular, y quizás en el celular el nene está jugando al bingo y usted ni siquiera no se da cuenta. Aleluya. Sonríe que Jesús le ama. Es verdad. Nos queremos conformar, aleluya. Yo me crié en una iglesia, aleluya, con mi primer pastor, aleluya, donde él era así muy recto. Yo siempre cuando lo veo, porque, aleluya, nos vemos, tenemos casi la misma edad, tiene 2 años más que yo, vive, digamos, tiene la iglesia a la vuelta de mi casa, somos amigos, somos consiervos, aleluya. Yo conozco a sus hijos desde que prácticamente a uno lo conozco desde que nació, soy el padrino de él, aleluya. Yo no voy a la iglesia solamente de visita, aleluya. Pero ¿qué pasa? Tenemos una linda amistad. Y yo siempre digo, ¿te acordás cuando los agarrabas a los chicos tuyos y los metías dentro del cuartito cuando se portaban mal? Solamente había la mano, tenía una mano así, va bien. Te veían la mano y los nenes se ponían a llorar. Aleluya. Pero Él nos enseñó, aleluya, el respeto en la casa de papá. Y nos enseñó, aleluya, a guiar a nuestros hijos, aleluya, en la rectitud del Señor. Allí en aquel momento casi no había celulares, aleluya, pero hoy lo conformamos los niños con esas cosas. Si le va a dar el celular, por lo menos dele para que vea una película cristiana, un dibujito cristiano, una palabra, algo, aleluya. Pero no le dé el celular para que ande jugando con macana, con pavada, comiéndole la cabeza. Y eso es lo que nosotros como hijos debemos entender, de apartarnos, aleluya, de todas las cosas malas de este mundo. Porque el enemigo dice que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y no vino a matar, a hurtar y a destruir a los que están allá afuera, porque ellos ya los tienen. Viene por la iglesia.
Mire por lo que estamos aquí adentro. Aleluya, nosotros nos quieren ver allí con la cabeza torcida, volviendo a lo que éramos antes. Pero Gedeón entendió, aleluya, que si él se aferraba a la presencia de Dios, aleluya, iba a haber bendición en su casa, iba a haber restauración, aleluya, que aún no solamente eso, sino que Dios lo puso en el mejor lugar, aleluya. Porque dice que Gedeón guardaba, aleluya, las cosas sagradas del Señor. Y eso está por aquí, por primera de Reyes, de Crónicas, aleluya. Si usted lo quiere después leer, primera de Crónicas 26:4, allí en adelante usted va a ver que todos los hijos de Obed-edom trabajaron en la casa de Dios. Y aún Obed-edom. En esta noche, aleluya, quizás estamos aquí, quizás con problemas, con dificultad y con un montón de cosas en nuestra vida, porque vivimos en este mundo. Aleluya. Pero Dios, aleluya, está a la puerta. En cualquier momento sonarán las trompetas y vendrá a buscar su iglesia. ¿O estás preparado? ¿Estamos preparados para irnos con Él? ¿O todavía hay cosas a las cuales tenemos que renunciar? ¿O todavía tenemos cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestra vida? Quizás todavía no pudiste perdonar, quizás todavía hay odio y rencor en tu corazón. Quizás por tus hijos, por tu esposo que te dañaron, te engañaron, te mintieron. Por tu esposa, quizás te abandonaron. Quizás pasaste por un montón de cosas, quizás en tu juventud todavía están aferradas allí en tu corazón y no pudiste renunciar a Él. ¿Sabes? Si hoy viene el Señor y suenan las trompetas, ¿qué le diría? Señor, yo no pude perdonar a mi hermano porque me lastimó. Yo no pude perdonar a mi papá porque me engañó. Yo no pude perdonar a mi mamá porque un día me abandonó. Alabanza al Rey que vive, yo le doy gracias a Dios. Porque mi mamá y mi papá me partieron de esta tierra, me pudieron ver cambiado y transformado. Y aquel que se drogaba no se drogaba más. Y aquel que hurtaba no hurtaba más. Que aquel que se emborrachaba no se emborrachaba más. Aleluya. Y eso dice la palabra. Aleluya. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. Aleluya. Que nos apartemos de todo mal y podamos recibir la bendición de parte de Dios. ¿Quieres ver milagros? Conságrate. ¿Quieres ver cosas buenas? Aleluya, en tu vida, conságrate. Obed-edom tuvo que cambiar y sacar todo afuera. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, mira, me enseñaron, aleluya, que tenía que sacar todo lo que había en mi casa de recuerdos. Aleluya. Sacar todas aquellas cosas viejas que a veces guardamos, la estampita de la abuela. Que vieron que están allí con la Biblia y que tantas cosas que hay que lo guardamos por eternidades, el rosario y tantas cosas que guardamos y prendimos todo fuego y lo sacamos de adentro de nuestra casa. Aleluya, porque habíamos tomado la decisión de servirle a Dios, solamente a Dios. Aleluya. Hoy todavía muchos, aleluya, festejan Navidad y dejan entrar a Papá Noel por la chimenea. Alabanza al Rey que vive. Y no le contamos la verdad a nuestros hijos y lo hacemos crecer en maldición, y en error y en mentira. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente Cristo murió por nosotros. Solamente Cristo, aleluya. Y ese día es el día que nos acordamos de su nacimiento. Es el día, aleluya, que el Señor, aleluya, el Dios, aleluya, de Abraham, de Isaac, de Jacob, envió su Hijo amado, aleluya, para salvarnos, para restaurarnos, para cambiarnos. Así que en esta noche, yo te invito a que nos pongamos de pie, aleluya, que en esta noche